Incline su rostro en reverencia y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder recibir, Señor, en esta hora tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida y cada corazón. Que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, en esta hora a nuestro espíritu. De espíritu a espíritu, Señor. Que toda interrupción es cancelado en el nombre de Jesús. Que ahora vamos a poner nuestra atención para escuchar tu palabra. Señor, que este alimento espiritual lo recibimos en nuestro corazón, sea de fortaleza, sea de ánimo, sea de direccionamiento, Señor, para nuestras vidas. Señor, tú eres, Señor, el que guías nuestro camino. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Y yo te doy gracias por cada una de las personas presentes, cada uno de tus hijos, Señor, que ha invertido este tiempo sabiamente, Señor, en buscar tu reino y tu justicia. Señor, y tu bendición, Señor, sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que hayas podido llegar, Dios te bendiga, que el Espíritu Santo cubra tu mente, tu corazón, que nadie ni nada te distraiga, sino que usted esté atento a estos minutos que son claves para poder decir: Señor, ¿qué tenés preparado para mí? Y si usted ha puesto atención desde el principio, desde que Mauco leyó ese versículo clave en 1 de Pedro 5:9, era 5:9, 5:6, puedo decir que el Espíritu ya ha ministrado a la iglesia. Solamente puedo decir: bueno, gracias, Señor, porque ya nos hablaste en tu palabra, nos hablaste en las alabanzas. Y es importante poner atención cuando uno llega a la iglesia, porque dice: no, la alabanza se demora más o menos como media hora. Voy a llegar, quizás tengo tiempo para llegar. Pero usted no sabe lo que el Espíritu Santo ya comenzó a hacer desde el momento en que usted venía en camino. El Espíritu Santo comenzó a preparar tu vida y tu corazón. Por eso es importante que usted llegue al momento de la alabanza. Es importante, dice, que entremos a su casa, en sus atrios, con acción de alabanza, de adoración, ¿no es cierto? Eso es lo que nos invita a entrar a la presencia de Dios. Sabemos que Dios está en todos lados, pero hay algo importante, que tiene que haber una disposición del corazón y una atención de nosotros a decir: Señor, ¿qué es lo que tu Espíritu Santo me va a hablar? Y cuando esté esa disposición, te puedo asegurar que el Espíritu te va a ministrar, que el Espíritu Santo va a tocar tu vida y va a hablarte y va a traer respuesta, porque así hemos aprendido nosotros, así hemos crecido, así nos sostenemos en el Señor. Es a través, ni más ni menos, que de la palabra de Dios. Estar sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Por eso te animo a que puedas decir en tu corazón: Señor, háblame. Ya que has hecho todos los ajustes necesarios para estar en esta tarde, ahora no estés pensando qué vas a hacer cuando salgas de acá. No estés diciendo: che, ¿qué tengo que hacer el lunes? Sino todo lo contrario, que tu espíritu esté clamando como hacíamos la oración: Abba Padre, papito mío, te necesito en este momento. Necesito ese momento especial donde tú traigas direccionamiento y palabra. Y Dios está hablando. Dios está hablando. Amén. Así sea. Que el Señor nos siga ministrando, que no sea yo, sino la palabra de Dios la que te va a fortalecer, la que te va a bendecir, la que va a traer direccionamiento claro. Cuando esté a esa disposición, el Espíritu Santo ministra tu vida. Muchas veces miramos a la persona y decir: uy, me gusta más cómo predica la pastora.
o me gusta más cómo predica tal hermano. Acá lo que importa es que nosotros dispongamos nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Eso es lo que te alimenta, eso es lo que te fortalece y te sustenta. Hemos estado hablando el fin de semana, nos hablaba la semana pasada la palabra de Dios, compartíamos en las casas de luz también esto de estos hombres que fueron a reconocer la tierra prometida, ¿no? Fueron 12 y de esos 12, 2 volvieron con buenas noticias, los otros 10 creían que era imposible conquistar esa tierra, que realmente no habían chances de poder tomar la tierra que Dios mismo les había prometido. ¿Y cuántas veces nosotros dudamos en nuestro corazón cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la zaranda de que Dios proveerá, nos sustentará y nos dará todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria? Dudamos en nuestro corazón cuando estamos pasando las pruebas y las luchas. Pero el Señor nos dice que por la fe el justo vivirá. Y por la fe somos bienaventurados, somos dichosos de poder estar en este lugar que sin haberle visto, usted ha aceptado el llamado en su corazón y está acá porque una persona te habló, pero el Espíritu Santo es el que estaba obrando. Pero no para quedarte como estabas, no para decir, bueno, ya acepté al Señor Jesús en mi corazón, ya me bauticé. Es un regalo de Dios y con eso ya es más que suficiente. Y como es un regalo, ya la salvación no la pierdo, entonces puedo vivir en mi vida a mi manera, como yo quiera. Pero la verdad es que estamos en procesos. Estamos y necesitamos ser procesados, porque una vida desordenada, siendo, por decirlo así, unos desordenados, llevar una vida durante muchos años fuera de Dios, necesitamos no solamente una reunión, no solamente un encuentro como muchos de los que van a participar la semana que viene. Gloria a Dios, pues están contentos. Porque no termina ahí con una oración, con un encuentro de sanidad, un encuentro con el Señor. No. Estamos cada día siendo procesados y necesitamos ser restaurados, como decía la palabra. En medio de las pruebas, de las dificultades, en medio del desierto, porque estos hombres que fueron a reconocer la tierra prometida estaban en el desierto, estaban siendo procesados. Y nosotros estamos siendo procesados. Nosotros estamos siendo procesados. Y necesitamos ser enfocados, ser encaminados en lo que Dios nos ha dicho. Encaminarnos a sus mandamientos, a su palabra. Porque muchas veces lo tomamos como una sugerencia y no como una palabra de Dios. Decimos, bueno, la prédica es algo que yo lo puedo tomar porque en este tiempo la cultura nos enseña, ya lo hemos dicho, que todo es relativo. Vos podés tomarlo o dejarlo, es verdad, pero te vas a perder de una vida eterna por no seguir los mandamientos y los principios que Dios ha establecido. Te vas a quedar en el desierto y vas a perecer vos y tus generaciones por no creer a una palabra de que Dios tiene un cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a perder una salvación tan grande por nuestra rebeldía como lo era el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces vemos en el relato que Dios le dijo a Moisés, apartate que los extermino a todos, hacete a un lado? Vemos la rebeldía, vemos decimos, ¿cómo puede ser si vieron que se les abrió el cielo, se les abrió el mar, Dios les hacía descender el maná del cielo, les proveía todo lo que necesitaban, les hacía salir agua de la roca y aún así renegaban, murmuraban y tenían el atrevimiento de cuestionar no solamente a Moisés,
sino a Dios. La palabra que Dios les había dado, que los estaba llevando con su columna de fuego y la nube de día. Vemos que Dios vemos en nuestras vidas que Dios nos suple, que nos sustenta, que nos bendice, pero aún así tendemos a murmurar, tendemos a negar a Dios, tendemos a desviarnos del camino por luces que brillan, espejitos de colores que nos quieren apartar del camino que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque cuando viene esa prueba, viene ese proceso donde Dios nos pone en el sedazo, nos pone en esa moledora donde nos está triturando el orgullo, la altivez de espíritu. Queremos salir corriendo, pero es necesario pasar los procesos, es necesario pasar las pruebas, es necesario pasar las dificultades para que crezcamos, porque el Señor está perfeccionando su obra, sus propósitos en cada uno de nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios, de un hombre que conocemos su historia y los procesos que tuvo que pasar. Y vamos a ponernos también en este lugar que Pedro tuvo que pasar. Dice Hechos capítulo 2, versículo 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen ayer, hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Amén. Vemos este tremendo mensaje evangelístico que Pedro empieza a proclamar, empieza a predicar lleno del Espíritu Santo, revelando el propósito de Dios con el hombre y mostrando el camino que Juan el Bautista también estaba diciendo y proclamaba. Esas palabras de Juan el Bautista que decía: generación de víboras, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el hacha está puesta en la raíz. Deje sus pecados y sean bautizados. Juan el Bautista predicaba este evangelio del arrepentimiento, del cambio de dirección que significa arrepentimiento. Y es lo que diariamente nosotros tenemos que pasar y examinar y escuchar ese mensaje. ¿Qué cosa hay en nuestro corazón?
que nos tenemos que arrepentir? ¿Qué actitudes hay en nuestro corazón que debemos arrepentirnos? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es importante que cada día tengamos que pasar por el proceso de purificación. Sabemos que el sacerdote, cuando debía presentar la ofrenda, tenía que ser examinada, no podía tener defectos. Y nosotros somos ese sacrificio vivo que cada día nos presentamos delante de Dios. Por eso es que no debemos pasar por ese proceso de doblar nuestras rodillas y pedir a Dios que muestre nuestro corazón y las intenciones que hay adentro. Pedro había pasado por procesos difíciles antes de que Jesús fuese crucificado. Pero ¿quién le dio la autoridad a Pedro para que se levantara como referente de la nueva iglesia de Jesucristo? ¿Quién fue el que le dio y le dijo: dale, Pedro, predicá, sos nuestro representante? ¿No era este Pedro el traidor? ¿No era el que lo había negado y el que había dicho: yo no soy uno de ellos? Pero si vos hablás como los que están con Jesús. No. Y comenzó hasta a maldecir, comenzó a insultar para no parecer uno de ellos. Y vemos que estas características de la restauración, después de que Jesús le dijese que lo iba a negar, fue la angustia, la opresión, la desesperación. Y hoy algo tan común entre nosotros como es el estrés, la depresión, como es los ataques de pánico. Todas estas cosas son las que Pedro tuvo que pasar. Y quizás en tu corazón hay angustia, opresión. Pero ¿sabe qué? Tenemos que clamar en nuestro corazón para que estos frutos de la carne que son manifestados, porque si hay frutos del Espíritu, también están los frutos de la carne. Y el pecado es eso que ofende a Dios, es eso que nos desenfoca, y todo lo contrario a lo que dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Esto, si hay algo del fruto del Espíritu que no se está dando, es algo que tenemos que trabajar. Es algo que tenemos que sembrar. Pero claro, estamos en pruebas. Como decía Mauco, leí esa porción de la palabra en 1 de Pedro capítulo 5. Las pruebas, las tribulaciones, las angustias. Y vaya que en este país y en este tiempo hay angustia, hay dolor, hay sufrimiento. Pero como hijos de Dios tenemos una esperanza, que el Señor nos dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino que en las cosas de arriba, y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a venir por añadidura. Esto es lo que tuvo que pasar Pedro, por estos procesos de entender el problema del carácter. Sabemos que Pedro era un hombre temperamental, un hombre que reaccionaba, un hombre que muchas veces no medía las palabras ni sus acciones. En Lucas 22:60, Lucas capítulo 22, versículo 60 dice: pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro.
De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Cuántas veces en este tiempo has llorado o has estado amargado por situaciones, por presiones, por haber negado muchas veces con tus acciones de que Jesús es tu Señor? Porque eso es el trabajo del enemigo, hacerte mostrar, engañar, de que está todo bien, vos hacelo, disfrútalo. El Señor después te perdona. Pero ¿saben qué? Dice que pasaron por la mente de Pedro lo que Jesús le había dicho que iba a hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha dicho que dejemos nuestras cargas, que nos arrepintamos de los pecados? Pero sin embargo, una y otra vez volvemos a caer, volvemos a negar su nombre, dudamos de la fe, dudamos de la salvación, dudamos de la iglesia donde Dios nos ha puesto, dudamos del llamado que Dios ha hecho. Pero el Señor nos está llamando a un arrepentimiento, de volvernos a Él una vez más. Que no tengas que pasar por este tipo de situaciones que Pedro ya pasó y están escritas para que nosotros no cometamos el mismo error. El Señor nos ayude. Si el resultado es no reconocer, sino justificar las acciones y echar culpa sobre otros y no reconocer las malas acciones y justificarlas por medio de excusas. Como decimos, la culpa nunca cae al piso. La culpa es del tiempo, la culpa es del otro, la culpa es del que me hizo caer. Este fue el mismo espíritu, la misma respuesta que hubo en Adán. La mujer que tú me diste, eso fue lo que nos hizo caer. Eso es lo que te aparta, eso es lo que te separa de Dios, lo que rompe la comunión y la relación con nuestro Padre Celestial. No reconocer y hacernos cargo de que sí pequé, de que sí actué conscientemente, de que lo que hice, lo hice porque me dejé llevar por la carne, por la tentación. Y no porque el pastor no me llamó, no porque mi líder de Casa de Luz suspendió la clase. No. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde cada uno de nosotros. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿En qué vas a seguir sembrando? ¿Te vas a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, como te decía, de los frutos de la carne? ¿O vas a empezar a trabajar la tierra y a sembrar la semilla de los frutos del Espíritu? Hay un pensamiento mágico de que las cosas son transformadas de un momento a otro, con el toque de una varita. Tenemos esa idea de niños, de esa idea que nos vendieron los dibujitos animados, de un país, de una forma de vida fantástica. Pero la verdad es que el Señor nos dice que si no hay arrepentimiento, que si no hay frutos de un verdadero arrepentimiento, no podemos engañar a Dios y decirle: no, vos sabés, Señor, que el laburo, el estudio, los chicos
la casa, tengo que limpiar, los horarios que tengo que cumplir, todas las responsabilidades que tengo. Dios no puede ser burlado. Vos podés poner todas las excusas valideras, pero todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si estás sembrando engaño, te estás engañando vos mismo, vas a cosechar muerte, vas a cosechar destrucción y corre en peligro la salvación que Dios te dio. Por eso es serio. No podemos jugar al evangelio, no podemos jugar al cristiano de que marco tarjeta, entrego mi ofrenda, mis diezmos y asisto a todas las reuniones y con eso creemos que somos salvos. Jesús le dijo a aquellos que en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades y milagros, apartados de mí, le dice, hacedores de maldad. Que el ministerio, que tu aparente consagración o santidad no te engañe. Porque una cosa son los dones que Dios ha puesto, donde Dios te usa en esa casa de luz, donde Dios te usa en la administración, te usa en la alabanza, te usa en las danzas, te usa para orar por las personas y los enfermos son sanados. Eso no significa de que estás en relación con nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que estar examinando nuestro corazón y necesitamos ser procesados. La pregunta de esta noche, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a continuar con tu vida de autoengaño? ¿De autopercibirte como santo y que estás como obrero aprobado? ¿O vas a pasar por el proceso y el filtro de la palabra de Dios y lo que el Espíritu te está diciendo, estás pecando? Tu vida no está alineada a la palabra de Dios. Tu corazón no es conforme a mi corazón. No podremos ser restaurados, ni sanados, ni liberados si no reconocemos nuestras culpas. Si no reconocemos de que hemos pecado, el Señor no puede hablar, no puede obrar. Porque vos no estás reconociendo tu pecado. Vos estás diciendo, no, yo estoy bien, estoy perfecto. Oro todas las mañanas, hago mi devocional, mando los versículos bíblicos, llamo a los hermanos. Voy a la casa de luz, voy todos los sábados, ministramos, oramos, cantamos. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Si hay dolor, si estamos atados a pecados ocultos, a vicios, eso no nos permite realmente vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libre en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre fue ese sacrificio en la cruz. Para que vivamos en libertad y no vivamos en un autoengaño. Que eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Los engañó. Les hizo creer una mentira y vivir por ella. Pero Jesucristo nos vino a restaurar nuevamente. El paso de arrepentimiento tiene que ser genuino y cada día. Dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29:36, y lo voy a leer rapidito. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo. Cada día debía presentar ofrenda y sacrificio. No sé cuánta gente ha estado en algún carneo. O vamos a algo más chico. Cuando mi abuela mataba una gallina, el desastre que había. Yo me he estado en carneo y veo la cantidad que ya mandó 3 familias para ayudar y bueno, después comparten los beneficios, ¿no? Pero la sangre, todo lo que hay que limpiar, lo que hay que preparar, y eso no se puede dejar para el otro día.
porque al otro día había que hacer otro sacrificio y otro sacrificio para que el perdón de los pecados fueran cubiertos. Con diferencia a la sangre preciosa de Jesús que quitó ese pecado. Antes solamente era cubierto ese pecado, ahora es quitado, es borrado ese pecado. Por eso es el día de hoy que tenés que cambiar de actitud, cambiar tu vida, cambiar tus acciones y tu pensamiento orgulloso. Números 2, 7, 11. Números capítulo 7, 11 dice: el Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. Imagínense si a algunos se les hace difícil venir a la reunión el día sábado. Imagínense que tuviese que venir acá al templo todos los días, pero que tengo que trabajar. No sé cómo vas a hacer. Cada día el jefe de la familia, de la tribu, debían presentarse con ofrendas delante del Señor. En Primera de Reyes, Salomón dice, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 59, y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. No es casual, tengo que ir a la iglesia. Me acordé, ¿cuánto hace? Ya han pasado 3 domingos, 3 sábados que no voy. Mire lo que la oración de Salomón. Oración delante de la presencia continuo, de día y de noche, para que el Señor haga justicia. ¿Has estado pasando por injusticias? ¿Has estado pasando por dificultades? ¿Será el tiempo de que hay que doblar rodillas de día, al mediodía y de noche? Job capítulo 1, versículo 5. Dice cuando, lo voy a decir en mi versión, cuando las festicholas terminaban de los hijos de Job y terminaban después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba como a las 2, 3 de la tarde más o menos. Temprano, dice la versión, wow. Temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica cuando se acordaba, habitual. Si el Dios al cual Job presentaba habitualmente sacrificio y se presentaba a interceder por el pecado de sus hijos, ¿cuánto más nosotros no lo tenemos que hacer? Si es el mismo Dios, un solo Dios, es el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos, es el mismo Dios. Pero acá vienen las buenas noticias. Proverbios 15:15 dice, para el abatido cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Porque cuando llegamos al Señor y las cosas empiezan a ir bien, estamos esperando decir, ya llevo una semana invicto, en cualquier momento me cae el palo, en cualquier momento me cae. Y no, ¿por qué? Si la palabra de Dios me está diciendo que el de corazón feliz, no nos está diciendo que no vamos a tener pruebas, pero vamos a enfrentar esas pruebas con un corazón, con un espíritu diferente. Eso es lo que el Señor quiere, un espíritu diferente. Y no es el espíritu nuestro, sino que es el espíritu de Él en nosotros.
para poder hacer frente y poder permanecer en el gozo del Señor. Y que aunque, como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tener la convicción que Job tenía. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Que en toda circunstancia que estemos pasando, podamos tener la plena seguridad de que es el Señor que está procesando. ¿Qué es lo que querés hacer con este dolor? ¿Qué es lo que querés hacer con este golpe? Amén, Ulises. Gracias al Señor por el cuidado sobre Ulises, sobre los pies de Meli, sobre Anita. Estamos recuperando soldados. Hebreos capítulo 7, verso 27 dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Mire cómo va cambiando la situación. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Este es el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. No significa de que haya sido gratis, no se haya pagado ese precio. Fue con la misma vida que Jesús derramó su sangre preciosa para que hoy vos vivas en libertad, no sigas en la opresión, no sigas esclavo del pecado y puedas experimentar la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso por lo menos? Gloria a Dios. En el caso de Pedro, fueron unos 40 días aproximadamente, según los textos, lo que tuvo que pasar desde que negó a Jesús hasta que ese acontecimiento, y se los menciono nada más allí en Juan capítulo 21, se les apareció en la playa y les mostró y les dijo: miren, echen la red al otro lado, prueben de ese lado. Y dice que Juan, el discípulo que le amaba, dijo: es el Señor. Y Pedro se tiró de cabeza y nadó hasta la orilla. Dice que Jesús había preparado un desayuno. Eso tiene que haber sido espectacular. Llegaron los demás porque dice que estaban ahí cerca de la orilla, comenzaron a compartir y pasó por un momento difícil Pedro cuando Jesús nuevamente le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué ustedes creen que Pedro puede haber sentido? Decir otra vez, que me la voy a mandar de vuelta. Yo no quiero otra vez negarlo. Apacientas mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, le respondió. Y eso es lo que el Señor te está preguntando y nos pregunta. ¿Me amás realmente? Hace discípulos. ¿Me amás realmente? Orá por tu vida, orá por tu familia. Hagamos la voluntad del Padre. Después de este relato, de este encuentro donde Jesús restaura el corazón de Pedro, lo anima, supongo que oró por él, fue el hombre que se levantó y el mismo que comenzó el discurso con el que comenzamos este mensaje en Hechos 2. Fue un hombre restaurado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicaba y proclamaba y decían: ustedes crucificaron al Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este era el hombre que le predicó a 3,000 personas en el primer mensaje. Miren si no había autoridad y poder del Espíritu en Pedro. Miren si no había sido restaurado emocionalmente, espiritualmente. Y le tiene que haber dicho: no, papá, lo tuyo no son los pecados.
Lo tuyo son las personas. Es lo que te dije del principio y no me entendiste. Y es muchas veces lo que el Señor te ha llamado a hacer y te has ido a hacer cualquier otra cosa. Te has puesto a hacer cualquier otra y en esta noche el Señor te está diciendo, volvé otra vez a lo que te dije al principio. Volvé a mi palabra, volvé a la intimidad, volvé a escuchar mi voz y lo que el Espíritu te está hablando. No depende, ni vamos a tomar como método decir, bueno, necesito entonces 40 días para ser restaurado y procesado. No. Cada uno tiene diferentes tiempos para ser restaurados y procesados. No sé si estarás en el día 20, si te faltará justamente un día para pasar la prueba, pero lo importante es que estás en este lugar. Lo importante es que hoy el Señor te ha invitado a que vengas a sus pies. Pero es importante desarrollar ese carácter. El carácter es la tendencia hacia un tipo de comportamiento. Son las características psicológicas que aprendemos del nacimiento. Es el resultado de la educación, las experiencias, las interacciones en el contexto donde nos desarrollamos. No nacemos con él, lo adquirimos y tiene un origen cultural. El carácter es algo que debemos desarrollarlo. Debemos cambiar ese carácter podrido, cambiar ese carácter rebelde, ese carácter que tenemos los mendocinos de apáticos, indiferentes, poco amigueros, carácter de montañés. Eso lo dice la gente, lo puede buscar, lo puede googlear, lo puede ver en la gente, en los turistas o en gente que viene a vivir acá en Mendoza. Pero eso no nos marca a nosotros, eso no nos identifica. Lo importante en esta noche es que necesitamos restauración. No cuando comience el encuentro. No el lunes a las 6 de la mañana o a las 12, sino que hoy es el momento que el Señor nos está invitando a darte la segunda oportunidad como se la dio a Pedro. El Señor es un Señor de nuevas oportunidades que nos dice, vení tal como estás. Yo conozco las pruebas, conozco por lo que estás pasando, nos dice el Señor. Anímate a ser procesado, a no esquivarle al proceso y a la prueba. ¿Cuántos cuando tenían prueba en la escuela se descomponían, tenían fiebre? No podemos. Tenemos que pasar el examen, tenemos que pasar la prueba. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a madurar, nos ayuda a cimentarnos en la fe y en la palabra y no estar estancados, sin propósito, sin visión, sin misión, sin lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Póngase de pie, por favor. Para que sus pecados sean borrados. Qué tremendo. Que el Señor nos invita a venir para ser procesados, para ser restaurados y para que ese pecado no siga haciendo estragos en tu vida. Pedro realmente vivía lo que estaba predicando, experimentó el quebranto, Pedro experimentó el proceso en su vida de lo que era haber negado al Señor, de haber negado la fe. Y el Señor nos dice eso nuevamente a nosotros. Juan 4:17-19 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa
todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Estamos acá porque Él nos amó primero. Y de lo que nosotros recibimos, nosotros tenemos para dar. Y si hay temor en tu vida a los desafíos, si hay temor en tu vida a lo que va a suceder, a lo que vendrá, quién va a ser el futuro presidente, el futuro candidato, qué va a ser de mi trabajo. Acá lo que más importa, qué es lo que va a ser de mi vida en Cristo de aquí en adelante. El verdadero amor expulsa el temor, pero es el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo que clama en nosotros: papito mío, Señor, te necesito en mi vida y en mi corazón. Esto es lo que tiene que haber en nuestra vida: arrepentimiento genuino y dar pasos de fe, de confianza, de creerle al Señor lo que nos dice en su palabra y levantarnos como un Pedro, llenos del Espíritu Santo, restaurado, confiado de que Dios había hecho la obra en él y la va a hacer en tu vida también. El Señor está obrando, el Señor está trabajando, el Señor no te va a dejar tirado en el camino, el Señor no te va a abandonar, pero es importante permanecer tomados de su mano. Es necesario no soltarle la mano al Señor, no dejarnos caer, ya fue, ya pequé, ya está. No, ya para mí no hay restauración, ya no hay oportunidad. No. El Señor nos está diciendo en esta hora que Él nos ama con ese perfecto amor que echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Vemos que el proceso de restauración, de quebrantamiento que tuvo que pasar Job fue para bendición. Dice que las posesiones de Job fueron el doble, fueron mejores, que no había mujeres más hermosas que las hijas de Job, que su casa fue restaurada, que sus posesiones, su casa fue restaurada. Y con nosotros no es diferente porque servimos al mismo Dios. Cuando somos restaurados, sos de tremendo valor para el Señor. Vemos casas cuando las arreglan, le cambian las ventanas, tiran una pared, ponen cocina nueva, una fachada más moderna. Hay gente que se dedica a eso, a remodelar las casas para venderlas a un precio mayor. Vemos los vehículos antiguos cuando los restauran. No vale lo mismo que un carro viejo que usted ve por la calle. Es restaurado y tiene un valor incalculable. Tu vida no tiene precio. No podés vender la primogenitura y lo que Dios te ha dado, como decíamos la otra vez, por un plato de lentejas. Que el Señor nos ayude en este tiempo y en este día. Y si hay algo en tu corazón que tenés que entregarle al Señor, yo quiero que lo rindas a Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que en esta hora, yo no sé si vas a hacer el encuentro o no, pero creo como Job tenía que hacer esos sacrificios habitualmente. Como Salomón tenía que orar y clamar y oraba e intercedía por el pueblo. Hoy nosotros también nos pongamos en la brecha. Que hoy nuestra actitud sea diferente, no de un cristiano nominal, un cristiano religioso, sino un cristiano verdaderamente lleno del Espíritu Santo, restaurado para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que no andemos más sumidos en el pecado,
en la angustia, en la depresión, en la enfermedad, el que no tengo, el que no llego, no me alcanza. Que realmente podamos vivir en Cristo Jesús la verdadera libertad. El altar está abierto. Yo quiero orar en esta hora y en reverencia lo vamos a hacer. El Señor es tu pastor, es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Bajo sus alas estamos seguros. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor habitaremos por largos días. Libro de Apocalipsis dice: aquí yo he abierto una puerta. Quien la abre y nadie la puede cerrar. Si entras por esa puerta de la bendición, de la restauración, el Señor va a hacer la obra en tu vida. Quizás vas a tener que reconocer ese pecado, vas a tener que reconocer que has fallado. Una mamá me comentaba que su hija fue a su maestra a decirle la mentira que había dicho. En su momento fue avergonzada, pero luego se sintió libre. Hoy quizás tenés que venir delante del maestro a rendir tu vida y decirle: Señor, perdóname porque te he ofendido con mis actitudes, te he negado en mi mente y en mi corazón por ignorancia, por no conocer de que eres un Padre amoroso. Gracias, Señor, en esta hora. No se distraiga, iglesia. Piense en la oportunidad que el Señor nos está dando en esta hora. Que no tenés que sacrificar animales, después tener que limpiar, purificar y todo eso, sino que el sacrificio perfecto fue hecho por Jesucristo, una vez y para siempre, para el perdón y para que sean borrados todos nuestros pecados. Hoy es el día de empezar de nuevo. Su palabra nos dice: determinarás una cosa y esta será firme. Que esta decisión que tomes hoy no sea puramente emocional, que las emociones no te engañen, que no sigas engañándote a vos mismo, creyendo de que estás en santidad, que estás viviendo una vida de creyente. El Señor no llamó a ser creyentes, sino discípulos. El Señor te está llamando en esta hora a que entregues tu corazón, que te rindas a Él, que dejes de lidiar con esos pensamientos: es que si le sirvo me va a faltar, no me va a alcanzar, no voy a llegar. Sino que nos está diciendo: confía, confía, porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al sistema financiero, yo he vencido la altivez, yo he vencido el pecado y aún la misma muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El Señor te liberta, el Señor te liberta. Crea, crea. Comience a decir: soy libre del pecado. Ponerle el nombre a ese pecado, confesá ese pecado que te ata, confesalo. Él es tu perdonador, Él es tu ayudador, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ministra ahora, ministra libertad, restauración. Estamos en un tiempo de restauración, un tiempo de oportunidad, donde el Señor nos está llevando a disfrutar eso que nos viene hablando toda esta serie de mensajes: una vida plena, no una vida cargada y oprimida y que siga semana a semana tratando de luchar. Leímos que hay gozo en el justo,
Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en esta hora. Tú cambias toda tristeza, tú cambias todo dolor. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos. Adora, iglesia. No se distraiga, por favor, este es un momento, es un momento. Estás toda la semana con cosas que te distraen. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de ser procesados una vez más. Una vez más. El Señor te dice: ¿me amas? ¿Realmente me amas? Bendito sea tu nombre. Esta es la noche de salvación. Si en tu corazón querés hacer esta oración, repetirla y decir: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido y que he pecado contra ti. En esta hora reconozco que moriste en la cruz por todos mis pecados para darme una nueva vida. Acepto el precio de esa sangre derramada por mi vida para vivir una vida conforme a tus principios y lo que tu palabra me dice. Ayúdame, sálvame, restáurame, hazme una nueva criatura para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias.